Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a arrancar con esta unidad de memorias, ¿sí? La unidad 5 es una unidad cortita, vamos a tener dos clases y bueno, vamos a hacer algunas actividades en medio con manejo de punteros y bueno, un poco de todo. La unidad 5, como dice, ¿sí? Se trata de memorias digitales, ¿sí? Para empezar tenemos que definir qué es una memoria digital. Por ahí se nos viene a la mente una memoria SD o un pendrive, ¿sí? Que son tipos de memoria digitales, pero vamos a ver que hay varias, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las tecnologías y los usos, las aplicaciones que tienen cada una y después en qué nos incide a nosotros en la práctica, ¿sí? Básicamente recuerden siempre que esta materia está apuntando a poder introducirnos más en lo que es el desarrollo de sistemas embebidos y de poder trabajar en un prototipo el día de mañana, por ejemplo, en el proyecto final, que ustedes sepan programar un microcontrolador y tener más herramientas para trabajar, ¿sí? Entonces vamos a apuntar bien a lo práctico, ¿sí? Con todo esto y tratar de que no sea algo puramente teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es una memoria digital? Bueno, cualquier dispositivo que nos permite almacenar datos, ¿sí? ¿Cuál es la unidad mínima de memoria? Bueno, para responder esto tenemos que poder pensar cuál es la unidad mínima de información digital, ¿sí? ¿Cuál es la unidad mínima en un sistema digital? El mínimo lugar donde puedo guardar un dato va a ser un bit, ¿sí? El dato más chiquitito que puedo guardar es un bit, ¿sí? Entonces la unidad mínima de memoria va a ser un bit también. Si vamos a verlo como la celda de memoria, es algo que puede guardar el estado de un bit, ¿sí? ¿Cuántos datos puedo acceder a la vez en una memoria? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una memoria de tamaño X, ¿sí? ¿Cuántos datos de esa memoria se pueden acceder? Bueno, en general de a uno, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más de un dato que estamos viendo, es porque lo estamos accediendo en forma secuencial y la PC nos lo administra y nos lo permite ver todos a la vez. Pero en general las memorias, por más que tengan X tamaño, sean grandes o chicas, en general se pueden acceder de a un dato. Eh, el elemento de memoria, sí, como les decía, puede almacenar un bit. Se llama biestable porque puede guardar dos estados, ¿sí? Es una celdita que puede guardar un 0 o un 1 simplemente. Y de estas celdas hay un montón de tipos diferentes dependiendo de la tecnología, ¿sí? Tecnología bipolar que tiene que ver con transistores o MOSFET, ¿sí? Capacitores asociados a los MOSFET, junturas de semiconductores fusibles, con puertas, bueno, son un montón de tecnologías diferentes que dan lugar a las distintas aplicaciones. Vamos a ver que algunas son más rápidas, otras son más lentas, algunas me permiten guardar el dato permanentemente, otros no. Bueno, así que las distintas tecnologías son esas que pueden ver ahí. Si dibujamos una memoria, un diagrama en bloques, sería algo así, como se ve acá, ¿sí? Esto sería la memoria, ¿sí? Y como vimos en la clase de codificadores, hoy vamos a repasar un poco de eso. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado una memoria de RAM dividida en bloques más chiquititos que formaban y sumaban toda la memoria grande? Bueno, en esa clase habíamos hablado de lo que era el bus de datos y el bus de direcciones, ¿sí? Es básicamente lo que aparece acá, ¿sí? Esto que está acá sería el bus de direcciones, que es lo que le especifica a la memoria dónde quiero leer o escribir, ¿sí? El bus de datos va a ser, por ejemplo, si yo quiero escribir, es por donde viene el valor que se va a escribir en la dirección que le especifico por acá. Y si quiero leer, va a ser por donde va a salir el dato que yo leí en la dirección que le especifique en este otro bus. Y bueno, esto es lo que es el control, que quiero decir si escribo o leo, ¿sí? El diagrama en bloques básico sería este que está acá. Entonces con estos tres elementos serían dos bases y una señal de control. Esto puede ser simplemente un bit. Vamos a ver que tiene un par de cositas más, pero lo podemos pensar como si fuera un bit solo que dice leer o escribir. Y bueno, la memoria en sí. Entonces, bueno, esto que charlamos recién, ¿sí? Cómo es la secuencia de lectura o escritura. Yo especifico primero la dirección que sobre lo que voy a actuar, ¿sí? Esa dirección la especifico por el bus de direcciones.
¿Cómo se especifica la dirección? Bueno, hay varias formas de especificar la dirección. Puedo especificarla directamente, que esto es la forma más común y es la que conocemos, ¿no? Que tenemos una dirección y decimos que quiero leer en esta dirección, ¿sí? Absoluta, ¿sí? Eh, Puede ser otro caso, ¿sí? En que yo me quiero mover de una dirección anterior X cantidad de lugar, ¿sí? Es decir, no especificar una dirección absoluta, sino especificar de la dirección en la que estoy parado, moverme un lugar, por ejemplo, ¿sí? O otro tipo de direccionamiento, sí, que es asociativo, que tiene que ver con el contenido, en el que yo digo, bueno, quiero tal dato, ¿sí? Y lo que es el hardware de la memoria se encarga de encontrarlo, ¿sí? Esto tiene una utilidad en un cierto tipo de memoria. Una vez que direccioné, paso a especificar el dato por el bus de datos en caso de querer escribir, ¿sí? Tengo que meter el dato que quiero escribir. Si no voy a escribir, si quiero leer, bueno, este paso no va. Se resuelve recién al final, lo que es la salida del dato. Tercero, especifico la señal de control, si voy a leer o si voy a escribir. Entonces esto me completa lo que es un ciclo de lectura o de escritura, ¿sí? ¿Qué parámetros voy a tener en una señal? Bueno, voy a tener un tiempo de lectura, sí, que es desde que doy la señal, perdón, en una memoria quise decir. Que el tiempo de lectura va a ser desde que llega la señal de lectura, ¿sí? Desde que yo digo quiero leer hasta que tengo el dato disponible. El tiempo de escritura va a ser desde que yo digo quiero escribir hasta que efectivamente el dato se escribió. El tiempo de ciclo era la suma de todo lo que vimos acá atrás, ¿sí? En esta slide anterior. Y también me da como un límite entre dos operaciones sucesivas, ¿sí? Yo no puedo hacer escritura, lectura, estos ciclos a todo lo que dé, ¿sí? A la mayor velocidad posible. Tengo que respetar un tiempo que es el tiempo de ciclo, ¿sí? Otros parámetros de la memoria, por ejemplo, va a ser la capacidad, ¿sí? La capacidad en general viene dada en bytes, ¿sí? O en palabras, mejor dicho, que sería la unidad mínima de escritura o de lectura, ¿sí? No, es diferente, si se acuerdan que nosotros dijimos la unidad mínima de memoria era el bit. Bueno, en general en las memorias yo no puedo escribir de a un bit, ¿sí? Puedo escribir de a bytes o de a tamaño de la palabra, ¿sí? Entonces la capacidad viene dada en el tamaño de la palabra, que sería como el mínimo tamaño que yo puedo leer o escribir. Después el tipo de acceso, sí, tiene que ver un poco con el direccionamiento, como decíamos hoy. Puedo acceder de forma aleatoria, es decir, poner la dirección que yo quiera. Puedo acceder en forma serie, es decir, en forma ordenada con respecto al valor anterior que se leyó. O puedo hacerlo en forma asociativa, ¿sí? Que esto tiene que ver con la memoria de cache. También otro parámetro es la volatilidad. ¿Qué significa esto? Que si la memoria tiene que estar todo el tiempo con alimentación o no. ¿Sí? Por ejemplo, un disco rígido no es volátil porque yo puedo, no sé, bajarme una película o lo que sea, lo grabo en el disco o en un pendrive, por ejemplo, tampoco es volátil. Y por más que yo apague la computadora o el pendrive lo desenchufe y no lo alimente por un montón de tiempo, no importa. Esa información, eso que bajé va a estar guardado ahí. En cambio, por ejemplo, la memoria de RAM, si yo apago la computadora, la memoria de RAM vuela toda, así queda totalmente en blanco la próxima vez que la vaya a encender a la compu. Después puede ser que la lectura, cuando yo voy a leer un dato, se destruya, cuando yo vaya a escribir un dato, se destruya el valor anterior, ¿sí? Bueno, son distintos parámetros que vamos a ir viendo y entendiendo de a poquito. Clasificación de memorias. Bueno, entonces acá, según estos parámetros que recién leímos, vamos a ver que se clasifican en un montón de distintos tipos y teniendo acá las distintas tecnologías que les comentaba, sí, que están ordenadas dependiendo del tipo de memoria. La memoria, sí, vamos a empezar a pensar como por el tipo de acceso primero. Las memorias que tienen acceso aleatorio, ¿sí? Vamos a llamarlas de tipo RAM, ¿sí? Ahora las vamos a ver específicamente, que sería Random Access Memory, ¿sí? Vamos a tener memorias que son
activas, ¿sí? Y pasivas, es decir que las tengo que alimentar todo el tiempo o no las tengo que alimentar todo el tiempo. Puedo tener RAM estáticas, RAM dinámicas, ¿sí? Dentro de las memorias del tipo RAM activas, y dentro de las memorias RAM pasivas voy a tener lo que son las memorias de solo lectura, ROM, PROM, EPROM, vamos a ver un montón, ¿sí? Flash, esto por ahí lo que más se usa hoy, la memoria flash, así que por ejemplo lo que son los pendrives, memorias SD, discos de estado sólido, tienen una parte de flash también. Una cosa interesante, particular, ¿no? Que uno por ahí siempre lo tiene como antónimos, lo que es memoria RAM y ROM, no son antónimos uno de otro, ¿sí? Es más, la memoria de ROM está incluida dentro de la memoria de RAM, es un tipo particular de memoria de RAM, ¿sí? Porque son clasificaciones totalmente distintas. Fíjense que esta es Read Only Memory, memoria de sola lectura, y esta es Random Access Memory, ¿sí? No es que tengo RAM o ROM, ¿sí? Nada que ver, esa clasificación está incluida lo que es la ROM dentro de lo que es la clasificación de RAM, ¿sí? Después voy a tener otras memorias un poco más raras, ¿sí? Que son las memorias de lectura serie, FIFO, LIFO, asociativas, tipo caché. Bueno, vamos a ir viéndolas con el tiempo. Una cosita más, bueno, todo lo que es memorias ROM son no volátiles, lo que son memorias RAM son volátiles. ¿Qué significa eso? Cuando quito la alimentación, desaparecen los datos o no desaparecen los datos, ¿sí? Bueno, la memoria estática de acceso aleatorio, ¿sí? Dentro de las RAM, acá teníamos las RAM estáticas. No se asusten con estos circuitos, ¿sí? Esto sería como simplemente la celda de memoria. ¿Sí? Estos se lo toman si ustedes estudian la carrera electrónica, simplemente acá para mostrar. Estos son transistores, son varios transistores. ¿Qué tiene de importante esto? Que bueno, es la unidad mínima y como veíamos en la primera clase de electrónica digital, es como el ladrillo fundamental de la electrónica digital, el transistor. El transistor lo pueden tener en forma discreta, pueden ir a una casa electrónica y comprar un transistor si quieren, y viene como un chip chiquitito con patitas. O podemos tener transistores dentro de por ejemplo, un procesador de una PC o dentro del microcontrolador que usamos en la práctica. Hay millones y millones de transistores y se pueden integrar fabricándolos con silicio. Entonces, bueno, lo importante acá es que las memorias, ¿sí? Están hechas de transistores, ¿sí? Por ejemplo, una celda de memoria RAM estática tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Con 6 transistores logro resolver un bit de memoria, ¿sí? Así que una memoria, por ejemplo, de 4 GB, tendría que multiplicar 8 por 4 GB por esta cantidad, ¿sí? Bueno, ahí me daría cuántos transistores tengo integrados más o menos, ¿sí? Bueno, entonces el bloquecito este de memoria, ¿sí? Lo voy a tener, me va a guardar un bit, ¿sí? Y voy a tener que poder leer o escribir ese bit, ¿sí? Entonces se empiezan a organizar esos bits en formas como de matriciales, ¿sí? En el que yo tengo ordenado los distintos bits. La memoria estática, ¿sí? Habíamos dicho que se llamaba de acceso aleatorio porque yo tengo que poder acceder con una dirección cualquiera a un lugar cualquiera de la memoria, ¿sí? No tengo que acceder primero al primer lugar, después al segundo. Si yo agarro y con una dirección puedo acceder a cualquier lugar de la memoria, ¿sí? Entonces, más o menos la organización es así, como les decía. Vamos a tener un decodificador, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es un deco, lo estudiamos en la unidad 3, ¿sí? Vamos a tener un decodificador en el que tenemos acá la entrada, lo que sería el bus de direcciones, y a la salida lo que serían las direcciones que voy a querer acceder, ¿sí? Entonces acá tengo por cada una de estas direcciones una fila, tendría la cantidad de bits que necesito para una palabra, ¿sí? Por ejemplo, si es una memoria que tiene una palabra de un byte, serían 8 bits acá, ¿sí? Entonces si yo quiero la dirección 0, pongo todos estos bits de dirección en 0 y accedo como un decodificador, ¿sí? Cuando le pongo todas las entradas en 0 me pone en 1 la
la salida 0, ¿sí? Todas las demás me las ponen 0. Entonces activa esta línea, ¿sí? Y tengo activa todas estas celditas de un bit con el valor que hayan guardado, ¿sí? Entonces acá puedo leer o escribir, ¿sí? Y sacar esos datos hacia afuera o escribir ese grupito, ¿sí? de 8 bits. Acá voy a tener lo que son las señales, que es la de chip select, ¿sí? Eso sería simplemente seleccionar esta memoria, ¿sí? Porque después vamos a ver, bueno, ya lo vimos en realidad en la unidad 3, cuando tenemos varias memorias tenemos que poder elegir cuál activar para poder armar bancos de memoria más grandes y expandirlo, ¿sí? Eso sería chip select. Selecciono este chip en su totalidad o no, ¿sí? Si esto está apagado, nada funciona. Voy a tener write enable, en el que voy a habilitar la escritura, o voy a tener output enable si quiero estos datos que estoy activando acá, este grupito de celdas, sacarlos para afuera. Bueno, una cosa, ¿sí? Que estas memorias estáticas, ¿sí? No necesitan refresco, es decir, por la forma, ¿sí? Si viéramos en detalle cómo funciona este circuito con transistores, es como si fuera un candado en el que yo pongo un valor y se queda trabado ahí, y mientras esté alimentado está todo bien, ¿sí? No hace falta, recién se van a desactivar los valores cuando yo apague la memoria, y ahí voy a perder el dato, pero si yo no apago la memoria está todo bien, el dato permanece guardado. En cambio, las que vienen acá se llaman memorias RAM dinámicas, ¿sí? De RAM, que el valor, ¿sí? Se guarda en un capacitor, ¿sí? En un capacitor. No es un capacitor normal como los que van a ver en electrónica analógica, sino que es un capacitor resuelto con transistores también. Yo quiero tener todo hecho con transistores para poder poner millones en una pastillita y entonces poder tener memorias mucho más grandes. Entonces las RAM dinámicas, este valor lo voy a guardar en un capacitor. ¿Cuál es el problema de un capacitor? Los capacitores siempre tienen pérdidas, entonces el valor, a medida que va pasando el tiempo, se le va perdiendo el dato, ¿sí? Si tiene un 1. Si tiene un 0, no, porque obviamente no va a tener nada de tensión acá. Si tiene un 1 guardado, ese valor se va a ir perdiendo. Entonces después de un rato yo no voy a saber si los ceros que tenían eran realmente ceros o si eran valores que se fueron descargando. Entonces la memoria dinámica, ¿sí? Las DRAM requieren un refresco periódico después de cada lectura. Cada vez que yo refresco esa memoria, se bloquean las operaciones, no puedo leer ni escribir. Las celdas otra vez se organizan matricialmente, la dirección se descompone en filas y columnas por cómo están organizadas, ahora lo vemos, y puedo tener de acceso sincrónico o asincrónico. Este es un concepto súper importante que ahora lo vamos a mencionar. Entonces el mapita de una memoria de RAM sería algo así, en el que yo voy a tener también filas y columnas, solamente que ahora una fila no va a ser un dato, ¿sí? Yo dentro de una fila puedo tener más de un dato. Entonces, por ejemplo, puedo tener, no sé, si el dato son 8 bits, yo puedo tener filas de 16 bits y en una sola fila tener dos datos diferentes. Entonces, cuando yo voy a direccionar, ¿sí? No tengo que especificar solamente qué fila quiero, sino qué fila, y de esa fila cuál grupito de columnas quiero, ¿sí? El 1 o el 2. En caso de que sean dos, puedo tener muchos más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de organizarlo así? Bueno, otra cosita, antes de eso voy a tener una unidad de refresco, ¿sí? Esta unidad se encarga cada X tiempo de hacer una pasada por todas las celditas y actualizarle el valor 1, ¿sí? Si se empieza a descargar, lo recargo. Ese capacitor que se está descargando, todos los valores 1 los refresco, ¿sí? Después las señales son muy parecidas, entrada, salida de datos. Tenemos también lo que es la habilitación de salida, habilitación de escritura, y ese que dice CAS sería si yo voy a escribir una dirección de filas o una dirección de columnas, ¿sí? 0 o 1. Bueno, les decía, la ventaja, acá vemos lo que sería el dato en tiempo. Yo acá tengo que especificar, por ejemplo, primero la dirección de fila, row, ¿sí?
Y después tengo que especificar la dirección de columna, si quiero la columna 0 o la 1, por ejemplo. O si tengo, no sé, 16 columnas, quiero la 0, 1 o la 15, la que sea, ¿sí? Lo bueno es que en lugar de escribir siempre fila y columna, hay una forma de escribir, por ejemplo, solo fila, y esa fila ir leyendo columnas en formas secuenciales, y eso me permite tener salida de datos mucho más rápida, ¿sí? Y voy a tener, bueno, esto que estábamos viendo acá era lo que era la de RAM asincrónica, ¿sí? Y voy a poder tener accesos de lectura y escritura mucho más rápido que en la RAM estática, ¿sí? El problema es que esto tiene que estar refrescándose todo el tiempo, ¿sí? Entonces eso también me genera una relación de compromiso. Un concepto muy importante en electrónica digital es el de sincronismo, ¿sí? Antes, cuando veíamos la unidad de máquinas de estado, veíamos flip-flop, ¿sí? Y ahí veíamos a fondo qué era el sincronismo. Ahora lo vamos a entender un poco con este caso, ¿sí? Sincrónico se refiere siempre cuando todas estas señales están asociadas a una señal de clock, ¿sí? Por ejemplo, acá no tengo ninguna señal de clock, no hay ninguna de estos gráficos, estos serían gráficos en el tiempo, no hay ninguno que me marque el tiempo, así que me marque como un reloj. En las en las RAM dinámicas sincrónicas, voy a tener una señal que solamente me marca el tiempo, como si fuera un tic-tac, ¿sí? Entonces todo el resto de las señales van clavadas sobre esta señal de clock, ¿sí? Si no avanza esta señal de clock, todas las demás están congeladas, ¿sí? Ese es un concepto muy importante, ¿sí? El sincronismo. En general, la mayoría de los circuitos más modernos son todos sincrónicos, ¿sí? Todos tienen una entrada de clock, ¿sí? Y de esa entrada de clock se desprenden todas las demás movimientos y señales que vienen después, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo un poco con esta RAM dinámica, ¿qué tiene de diferente? Bueno, por un lado que la tengo que refrescar todo el tiempo porque es un capacitor, ¿sí? Que se descarga. Por otro lado, la puedo acceder en forma, puedo acceder de una fila, acceder todas las columnas de forma mucho más rápida porque direcciono menos bits. Y otra cosa, voy a tener RAM dinámicas asincrónica y sincrónica, ¿sí? Eso lo pueden ver después en el cuadrito, el primero de clasificaciones, ¿sí? Después voy a tener, como decía acá, ¿sí? Las RAM sincrónicas dinámicas, ¿sí? Esto sería una situación más compleja en el que yo, aparte de tener filas y columnas, tengo varios bancos de memoria, ¿sí? Así como se organizan las memorias. Y de hecho, si ven, por ejemplo, la memoria RAM de una PC, sí, van a ver que tienen varios bancos de memoria, que son varios chips sobre la misma tarjeta. La última tecnología, digamos, lo que se usa hoy es las memorias con doble señal de sincronismo, que tienen un clock en fase y en contrafase, ¿sí? Y las cosas ocurren en los dos ciclos, y entonces la velocidad es el doble. Vamos a ver también lo que es la memoria. Bueno, acá terminaríamos con lo que es memoria RAM, ¿sí? Memoria del tipo acceso aleatorio, ¿sí? Dentro de las memorias de acceso aleatorio también teníamos las memorias ROM, ¿sí? Las que eran no volátiles, ¿sí? Y el elemento de memoria más chiquitito sería una conexión o desconexión, ¿sí? Es un valor que es fijo y queda para siempre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en una matriz esto conectado, significa que tengo un dato, y si está desconectado significa que tengo el dato opuesto, ¿sí? Una celda, eso sería la celda ROM, ¿sí? También la organización es similar a la que vimos recién, en filas y columnas, solamente que el elemento de memoria, en lugar de ser un capacitor o una celda bipolar o FET, como vimos con ese circuitito con transistores, ahora las conexiones van a ser más permanentes, ¿sí? Como, es decir, si tengo esta conexión, para siempre la tengo conectada o para siempre la tengo desconectada, ¿sí? Es un valor más fijo, ¿sí? Después, por ejemplo, en una memoria ROM, ¿sí? Si tengo estos valores, tengo estas conexiones, tendría esta tablita de datos, ¿sí?
tendría por ejemplo en la dirección 0 guardado un 1101, en la dirección 1 tendría un 0000, ¿sí? Están todas desconectadas. En la dirección 2 tendría un 1001, así como está acá. Bueno, así sucesivamente. Estos serían los datos, ¿sí? Que tendría si yo los accedería con un puntero en alguno de estos lugares. Dentro de las memorias ROM sí voy a tener memorias programables, es decir, en lugar de ser algo totalmente rígido que se graba una vez para siempre, que no sería muy útil, voy a tener memorias que yo las puedo quemar con una sobretensión, ¿sí? Y eso queda guardado, lo grabo una vez y queda guardado para siempre, ¿sí? Tampoco es muy útil, ¿sí? Por eso la tecnología avanzó y después vinieron lo que eran memorias EPROM, ¿sí? Que se podía borrar con luz ultravioleta. Cuando yo las, fíjense este chip que aparece acá que tiene como una ventanita, bueno, eso es verdad, esto era así, y cuando lo querías borrar al chip, lo habías programado, lo querías borrar, lo exponías a luz ultravioleta. Después vinieron las memorias EPROM con doble E, ¿sí? Que el borrado era eléctrico, ya no tenía la ventanita, se podían borrar desde el programa. Y después vinieron las memorias flash, así que en lugar de hacer un borrado en forma secuencial y lento, las memorias flash permiten borrar todas las posiciones. Dentro de las memorias flash tengo lo que son memorias NAND, ¿sí? Que tiene más que ver con almacenamiento, como pendrive, tarjetas SD o discos rígidos de estado sólido. Y las flash resueltas con puertas NOR, que las vamos a tener más en embebidos porque me permiten acceder de a bits, ¿sí? Unas últimas cositas en cuanto a memorias y hacemos una pausa después. Voy a tener acá hasta acá sería lo que era memorias ROM, ¿sí? Entonces vimos memorias RAM volátiles, memorias RAM no volátiles, que son las ROM, ¿sí? Vamos a ver ahora otra clasificación que tiene más que ver con la forma de guardar los datos. Son memorias FIFO. FIFO significa first in, first out, ¿sí? Es decir, el primer dato que entra va a ser el primer dato que sale, ¿sí? Es como si yo tengo una fila, ¿sí? Y el primero que va llegando va a ser el primero que le toca después, ¿sí? Estas FIFO sí tienen mucho que ver cuando tenemos esto que dice acá productor consumidor. Se refiere, ¿sí? A un paradigma de programación, ¿sí? En el que yo por ejemplo tengo una parte de un programa que produce datos, como puede ser una entrada de un conversor analógico digital o una entrada de puerto serie USB, que me llegan datos, y después voy a tener lo que sería el que consume esos datos, que es el que los procesa o hace cosas con esos datos, ¿sí? Entonces la FIFO lo que me permite hacer es, a medida que van llegando datos, yo los pongo en una fila y cuando los necesito los saco. Eso está bueno porque me permite desacoplar la velocidad de lectura y escritura, ¿sí? Es decir, puede llegar a una velocidad muy alta en bloques y yo capaz los quiero procesar de forma más lenta, ¿sí? Entonces me llega un bloque de datos y yo después los saco de a uno en forma más lenta, y después cuando llega otro bloque de datos, ahí recién los paso a procesar, en lugar de ir sacando uno por uno apenas llegan, ¿sí? En nuestro microcontrolador, el que usamos para programar la otra vez en la clase práctica y que vamos a usar en la siguiente clase de laboratorio, tiene varias FIFO que están hechas por hardware en lo que es USB, en puerto de comunicación que se llama I2C, que es una forma de comunicación, en lo que es la WART, que es el puerto serie. Entonces los datos llegan y van directos a una FIFO, ¿sí? Esa FIFO, como se ve acá, yo no puedo acceder a un elemento del medio. Yo tengo que acceder, tengo que solamente poder escribir y leer, ¿sí? Cuando yo quiero leer un dato, leo el último, ¿sí? Y cuando quiero escribir un dato, escribo el que va acá, ¿sí? Entonces esa es como la FIFO vista de afuera. Voy a tener también por otro lado memorias que se llaman LIFO, Last In First Out, que esto sería como una pila de platos. Si yo tengo una pila de platos y siempre voy a sacar el de arriba, y cuando pongo un plato pongo arriba, ¿sí? A menos que por alguna razón los quieran poner abajo, en general siempre se ponen arriba. Entonces el último que entra es el primero en salir. ¿En qué caso se usa eso? En lo que es memoria de stack, que vamos a ver en el siguiente video. ¿Para qué se usa? Para procesos que anidan y desanidan cosas, así como son funciones, por ejemplo.
Entonces eso se maneja con instrucciones que todos los microcontroladores, procesadores y elementos programables, todos tienen instrucciones que se llaman push y pop, que es apilar en stack y desapilar, ¿sí? Bueno, esto por ahora sí es la primera parte de la clase que tenía que ver con toda la clasificación de memorias. En el siguiente video vamos a ver lo que es segmentos de memoria, así que bueno, enseguida seguimos.